¿Estás listo para entender por fin el ciclo menstrual? O si es la primera vez que estudias sobre ese tema, entenderlo a la perfección, pues has llegado al lugar correcto. Pero antes debemos tener unos conceptos claros. Lo primero es que es menarquia. Es la primera menstruación y el tiempo alrededor de la menarquia es la adolescencia. Lo segundo es que la finalización de la menstruación, cuando ya no hay más, hablamos de la menopausia. Y el tiempo alrededor de esta es el climaterio. Nosotros, las mujeres, para que haya un ciclo ovárico, se necesita de hormonas. Hormonas que es el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. En el hipotálamo aparece la GnRH, que va a estimular en la hipófisis anterior a la hormona LH, luteinizante, y a la FSH, folículo estimulante. Y ellas van a ir al ovario a realizar los procesos que ya veremos detalladamente para que así pase del folículo, que ya lo vimos en el anterior video, y convertirse en el ovario. Y esto está generado por un feedback negativo, que es lo que provoca que sea un ciclo. Con esto el feedback negativo es que cuando hay poca cantidad de FSH y de LH, pues se activa el GnRH para que haya mayor cantidad. Y cuando hay mayor cantidad de estos, pues se va a inhibir negativamente para que no se produzca más y así todo esté bajo control. Pero entonces, como ves, todo empieza gracias al GnRH. Así que es fácil de intuir, es fácil de entender que la menstruación va a ocurrir cuando aparece por primera vez esa GnRH. A día de hoy no se sabe cuál es la razón, cuál es el mecanismo por el que este aparece por primera vez, pero se ha visto algo curioso, y es que antes las mujeres tardaban más en llegar a su menarquia. Y si nosotros comparamos la edad en la que una mujer actual de la ciudad tiene su primera menarquia con respecto a la primera menarquia de una persona que está, por ejemplo, en el campo, pues también es más temprana la mujer de la ciudad. Y esto se le ha atribuido a una sobreestimulación que hay actualmente. La forma en la que sale esa GnRH es por medio de pulsos. Y estos pulsos de GnRH pues van a activar a la FSH y a la LH. Y como vimos, hagamos un rápido recorderis del anterior video por si no lo viste, es que esa FSH, esa folículo estimulante, va a volver el folículo primordial en folículo primario para que este pues pueda llegar al óvulo. Y al mismo tiempo que la FSH va actuando, van apareciendo los receptores de la luteinizante, de la LH, para que este llegue y también haga su función, que la función de ella se ve sobre todo en la parte de la fase lútea, en la fase en la que ya tenemos ese ovario y pues estamos esperando a ver si repetimos ese ciclo o si aparece el embarazo. Entonces esa parte de la fase lútea va a durar 10 días, en donde si no hay fecundación pues se suicida y se devuelve este ciclo menstrual. Ten presente que estas hormonas pues al generar mayor cantidad de receptores pues podría, digamos, que alborotarse. Entonces el cuerpo también tiene una forma de regular esto. Así que cuando aparece el FSH se estimulan las células de la granulosa, pero al mismo tiempo que se estimulan las células de la granulosa y con ello los estrógenos, aparece la inhibina para regular a la folículo estimulante. Y en caso de que aparezca el embarazo, pues la luteinizante con el cuerpo lúteo se encargan de tener la progesterona, que de ahora en adelante te vas a acordar muy fácilmente de que nos sirve esta hormona. Progesterona, en pro de la gestación. Y esto va a ocurrir alrededor de la semana 2 o 13, que va a ser por medio del cuerpo lúteo. Después ahí viene la placenta, quien ocupa esa función de la producción de la progesterona a lo largo del embarazo. En el ciclo común y corriente pasa que al final del ciclo menstrual, en el día 26, la progesterona cae y ya no hay estrógenos en este momento, ya que recuerda que se los acabamos de la maduración del folículo. Al no haber de estas dos, pues se activa la GnRH, porque no hay algo que la inhiba. El día 26 estos niveles empiezan a aumentar, llega el día de la regla y ese es el primer día del ciclo. En esta primera semana los niveles de estrógenos y progestágenos están bajitos. Los de FSH pues empiezan a aumentar. A medida que estos suben, estimulan
a las células de la granulosa y, como sabes, ya con eso más folículos, lo que a su vez va a estimular los niveles de estrógenos, ya que entre más granulosa hay, más cantidad de estrógenos. En la segunda semana, como ya hay cantidad alta de estrógenos, la cantidad de FSH es menor, porque ya teníamos estrógenos, que era lo que queríamos. Así que desde la segunda semana, la FSH empieza a disminuir. Pero como ya tenemos folículos más grandes, tenemos el antro, tenemos una gran cantidad de estrógenos. Esta cantidad de estrógenos genera un pico para que se forme un pico de LH y con ello la ovulación. Acá te voy a contar la historia que me contó mi profesor, bueno, más bien la explicación para siempre recordarlo muy fácilmente y no se me olvidará esta parte. Nosotros estamos hablando de que hay un pico de LH, el cual es mediado por un pico de estrógenos. ¿Eso qué quiere decir? Que para que haya ese pico de LH es porque hay un pico de estrógenos. Y después de ese pico de LH, 2 horas después aproximadamente, ocurre la ovulación. Ten presente que esta cantidad de LH que puede aparecer es gracias a que anteriormente pues iba apareciendo la FSH. Y esta FSH estimulaba los receptores de LH. Pero el punto de todo ello es que ese pico nos va a generar la ovulación. Y el fin de la evolución, evolutivamente, valga la redundancia, pues es el poder procrear. Así que nosotros, para poder llegar a procrear, pues antes necesitamos una serie de pasos. Y entre esos pasos, pues hay besos. Entonces, recuérdalo siempre como necesitamos del pico para llegar a esa procreación. Así que siempre antes de la ovulación hay ese pico de LH. Entonces, después de la ovulación van a bajar los niveles de LH, los niveles de FSH y los niveles de estrógeno. Y por el contrario, aparecen los niveles altos de progesterona, que esto es dado por el cuerpo lúteo, ya que te repito nuevamente, la finalidad de esto pues es poder quedar en embarazo. Entonces necesitamos a la pro de la gestación. Hay una teoría que se llama 2 células, 2 gonadotropinas, que es la que nos hace entender más fácilmente el por qué necesitamos de las células de la granulosa y de la teca y de la FSH con la LH. En la granulosa va a ir con la FSH y estos van a producir los estrógenos y las células de la teca van a necesitar de la luteinizante y con ello van a producir los andrógenos, que como veremos es un ciclo de manera en la que necesitamos sí o sí de estas 4. La teca está fuera del folículo, ahí encontramos la membrana basal. En esta teca se toma el colesterol, lo aromatiza hasta que se vuelven andrógenos, pero están por fuera de la granulosa. Para esta producción necesito como mediador la LH para aromatizar. La granulosa aromatiza los andrógenos a estrógenos que vienen de afuera para volverlos en estrógenos. Los andrógenos son células que van más hacia lo masculino, los estrógenos hacia lo femenino, para que lo tengas presente. En los adipocitos se puede generar esa aromatización. Es por ello que el estar en obesidad te puede volver más hacia lo femenino, pierdes masculinidad. Así que ten presente las 4 hormonas importantes en este aspecto: la luteinizante, la folículo estimulante, los estrógenos y la progesterona, que también hay otras como por ejemplo la inhibina, pero estas son las principales y cada uno juega un rol esencial. Por ejemplo, los estrógenos hacen que las mujeres se vean más bonitas y esto también es por una parte evolutiva. Como ya vimos en el ciclo, pues antes de ese pico de LH para que aparezca la progesterona hay una alta cantidad de estrógenos que es generada por los folículos. Pues bien, esos estrógenos es lo que le da a la mujer esa parte femenina. Pues evolutivamente tiene sentido, ya que en el momento en el que más linda se ve es cuando ocurre ese pico, para que así el hombre la vea mejor y quieran procrear y así sigamos evolucionando como especie. Entonces, ya pasando del ciclo menstrual, también vemos que esto no afecta solamente a esta parte que estamos viendo, también por ejemplo al endometrio. En el endometrio vemos que tenemos una capa basal, una capa funcional. Este tiene muchos vasos sanguíneos. En la primera fase del ciclo, al haber mayor cantidad de estrógenos, empiezan a crecer esos vasos sanguíneos, esas glándulas, ese endometrio. Y cuando se va acabando es cuando se cae este endometrio, que es lo que produce ese sangrado menstrual y con ello el inicio nuevamente de este ciclo menstrual. También la fase secretora está mediada por la progesterona,
que invade el miometrio y se vuelve espeso el moco. La fase secretora está mediada por la progesterona. Entonces aquí aparece mayor cantidad de moco, por eso el nombre, fase secretora. Y este moco, por ejemplo, ayuda a que cuando pasan espermatozoides pues ya no puedan pasar. Entonces, por ello, una forma de método anticonceptivo es el consumir progesterona, porque se espesa tanto el moco que no logran pasar los espermatozoides. Y la fase menstrual se genera cuando esos niveles de progesterona empiezan a caer, generando isquemia y con ello el sangrado del ciclo menstrual, dando inicio pues al primer día del mismo. Pero hay otra posibilidad, y es que haya fecundación y con ello 9 meses sin esta regla. Así que sería conveniente entender cuáles son las adaptaciones de una mujer en el embarazo.